Bueno, Débora, empezamos y ya hemos estado hablando un buen rato y como te decía, sin duda esta va a ser una conversación muy especial y un episodio con mucha información para todos. Y hemos tenido un problemilla técnico antes, pero vamos a seguir con esto. Débora, como te pregunté hace un momento y luego sucedió el problema, ¿cómo te definirías si tuvieras que, que hacerlo en pocas palabras? Gracias Renato, qué honor estar hoy aquí contigo en Veritas Club. ¿Cómo me defino? Soy Débora, soy una mujer judía, soy venezolana, soy una persona apegada a los valores de la familia, soy esposa, soy madre, tengo dos niños, bueno, un niño y una niña, Jaime y Sara. Soy apasionada por los valores del judaísmo y por transmitirlos, divulgarlos, inculcar todo lo que es conceptos y contenidos que nos ayudan a ser mejores personas. También por eso fundé Tikkun Talks. Orgullosamente ahora, si me preguntas cuál es mi título profesional, soy la fundadora de Tikkun Talks, que es una plataforma de comunicación y de consultoría con el objetivo de divulgar el concepto del Tikkun Olam y también de ayudar a los que son mis clientes, empresas o individuos, a conectar con su propio tikkun, con la reparación de su alma o su propósito, para poder repararse a sí mismos y luego poder salir y reparar el mundo. Ujú. Y Tikkun Tox. Tikkun Tox viene del hebreo Tikkun Olam, que es la reparación del mundo y es un concepto judío bastante profundo. ¿Cómo lo explicarías para alguien que no sabe nada del concepto judío? ¿Cómo se lo explicarías a alguien y qué buscas con esto? Mira, Tikkun Olam, explicado en pocas palabras, es el deber espiritual de poder ayudar a los demás. De cuando estás en una situación de crisis, decir qué hago al respecto, cómo puedo yo aportar, cómo puedo yo reparar esa grieta. Te digo, es un concepto muy, muy grande, muy holístico y muchas veces como que uno dice, como yo, que soy una hormiguita dentro de todo este sistema, voy a reparar algo tan difícil, tan complejo, pero justo como somos hormiguitas y trabajamos en sistemas, lo podemos dividir en temas o en pasiones o en causas. Entonces está todo el tema ambiental y dentro del ambiental lo divides y están este, como desde el punto de vista, puedo dedicarme a los océanos, puedo dedicarme al tema de la protección de los animales, puedo dedicarme, o sea, cómo puedes ir dividiendo dentro de cada temática y especializarte para poder aportar desde cualquiera de los quiebres o de los problemas que necesitan ser reparados. Eh, Aprovecho para invitarlos a escuchar un Tikkun Talk, o sea, un episodio de Tikkun Talks en el que entrevisté a Benjamín Laniado, que es teólogo, que es el fundador de una organización que se llama Cadena, y en ese episodio hablamos muy en profundidad sobre el Tikkun Olam. Ujú. Entonces, Es, es un concepto muy bonito que viene del judaísmo y bueno, el concepto original está en hebreo. Así que uno quizás es muy ajeno a este concepto, pero tú lo puedes vivir desde muy dentro porque tú perteneces a la comunidad judía, te has criado en una familia de raíces judías. Eh, ¿Cómo ves a la cultura judía en este momento afrontando la situación antisemita? Y sobre todo, ¿cómo crees que un judío podría definirse? Porque un judío para muchos es simplemente la religión, pero un judío implica muchas cosas, una identidad, una cultura, una nación, costumbres, etc. lo acabas de decir perfecto. Ser judío, contrario a como algunas personas lo ven y lo perciben porque ven en las películas a estos hombres con sombrero negro y las peyes, que son estos rulitos que caen aquí, piensan que eso es el judío, pero no. O sea, ser judío va mucho más allá de la religión y de lo que la gente ve en los medios. Ser judío se lleva en el alma, es un tema espiritual, se lleva en la sangre, es el ADN, es el responder a esa carga genética que hemos heredado de nuestros ancestros. Es
Es una cultura llena de rituales, de tradiciones, es un idioma, tenemos el hebreo, tenemos el yiddish, que es el idioma que hablaban mis abuelos, que vienen de Europa del Este. Hay otros idiomas como el ladino, o sea, ser judío también, no sé si has escuchado el concepto del judío errante. Ser No. judío también es ser nómada, porque es un pueblo que por siglos o milenios ha sido expulsado de donde vivía, de la tierra prometida, de nuestra tierra. Fuimos expulsados hace 2000 años y hemos sido errantes. El judío se conoce el concepto del judío errante, entonces es estar acostumbrados a tener que empacar e irte para poder sobrevivir, es tener este sentido de supervivencia y de resiliencia. Y eso lo conecto con la primera pregunta que me hiciste de cómo está el pueblo judío afrontando este momento de tanto odio y tantas barreras y dificultades con resiliencia. Creo que eso también define mucho lo que es ser judío. Respecto a la concepción del judío hacia Dios, ¿cuál dirías que es la principal diferencia en cómo un judío percibe y se relaciona con Dios a las demás religiones? Mm, yo, yo veo que la relación con Dios es una relación íntima, o sea, es una relación como de compenetración, como uno se siente con Dios como protegido, como una instancia que está allí para ti, que es a lo que tú le respondes, pero no desde la autoridad. O sea, en el judaísmo no vemos a Dios como un ente que te va a castigar o que te ordena que hagas ciertas rituales o cosas a las que tú tienes que obedecerle. O sea, no es una relación de autoridad, sino de compenetración. Ujú. Sí, en lo que yo he notado en el judaísmo, muy diferente a otras religiones, es como dices, la relación con Dios. Si bien no es una diferencia jerárquica, porque no es un ser o un ente que te vaya a castigar o a decir esto es lo que tienes que hacer, es sí algo que está por encima de ti por el hecho de que lo es todo, es energía pura, abarca cada aspecto diminuto de la vida. Pero en esta omnipotencia de Dios existe el libre albedrío. El libre Ujú. albedrío, cada persona puede hacer lo que ellos quieran, tanto el mal como el bien. Y Dios no te va a castigar por eso, pero tú mismo te vas a castigar a través de las decisiones morales y éticas que vayas tomando a lo largo de tu vida. Ese es el Dios omnipotente, no un Dios que castiga rencoroso, ¿verdad? Sí, o sea, creo que más que omnipotente nos gusta decir omnipresente. Y lo acabas de Ujú. decir tú también, que está en todas partes y en todos los detalles. O sea, eso me recuerda a un libro infantil muy lindo que le regalaron a mis hijos cuando estaban chiquitos y siempre lo leíamos en las noches, que dice, Hashem es el nombre, es el nombre de Dios, pero como para no decirlo en vano, entonces era un librito de rimas que decían, Hashem is here, Hashem is there, Hashem is truly everywhere. Entonces, como muy visual para niñitos, demostraba Ujú. que Dios está arriba en el avión y abajo cuando vas en tu carro y en las plantas, o sea, está en todas partes y no necesitas ir a la sinagoga o a la iglesia o a cualquier templo para conectarte con Dios, sino que en tu día a día, en tus actividades, en apreciar la naturaleza, cuando estás cocinando, cuando estás haciendo cualquier actividad, así sea cualquier actividad banal, estás conectado contigo y con Dios. Ujú. ¿Y cómo viviste de pequeña? Porque supongo que ahora mucho de lo que haces ha venido influenciado por tu niñez y en la forma en la que te criaste en un ambiente judío o por simplemente las costumbres de tu familia. ¿Cómo fue criarse en un ambiente pequeño? Y de hecho no sé si, si te creciste en Venezuela, de dónde eres, o en qué lugar creciste. Crecí en Venezuela, en Caracas, en la comunidad judía de Caracas. Eh,
no sé, o sea, dijiste un ambiente pequeño. Lo defino como una burbuja, pero Ujú, era una comunidad relativamente, podríamos decir, mediana, comparada con otras comunidades judías de Latinoamérica y del mundo. Pero lo bonito de crecer en comunidad es ese sentido de contención. O sea, ujú, crecí en una burbuja donde fui a un colegio judío, había un club donde cuando terminaba mis clases en el colegio yo cruzaba el club y pasaba ahí toda la tarde y me venían a buscar en la noche, pero siempre estaba contenida y siempre rodeada de valores de cultura judía y conectada con Israel, también una comunidad muy sionista. Entonces, en vez de escoger un deporte, escogí bailar. Tenemos una disciplina que se llama bailes folclóricos israelíes, que lo llamamos rikudim, que son bailes, y ahí es donde pasaba todas mis tardes y lo sigo haciendo. A mis casi 40 ujú. años sigo bailando y conectando con mis raíces y con la cultura de Israel a través de la danza y de la música. Eso, o sea, te estoy dando un ejemplo de las muchas otras cosas y estímulos de valores judíos con los que crecí. Ujú. Luego de eso creciste y ¿qué hiciste? ¿Estudiaste algo al final? ¿Cómo fue que desde la infancia hasta este momento de tu vida estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué fue por todo aquello que pasaste antes? Bueno, o sea, que te cuente Sí, mi viaje de vida. exacto. Bueno, crecí en la comunidad judía de Venezuela, terminé mis estudios allí, estudié en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, y eso fue como que me explotaron la burbuja, porque salí de mi ambiente muy judío y entré a una universidad católica, jesuita, también donde coincide mucho con los valores del judaísmo, de ayudar al prójimo, o sea, una universidad muy de valores humanos profundos. Estudié comunicación social, pero bueno, si volvemos a mi infancia, te digo que mis dos abuelos paternos son sobrevivientes del Holocausto, y entonces desde muy chiquita me hablaron del Holocausto. O sea, mis abuelos no tanto, no me lo hablaban directo, pero en el colegio había un día al año en el que se hacía un acto en conmemoración. Desde muy chiquita como que se me prendió esa llama de qué terrible que esto haya pasado en la historia, que le haya pasado a mis abuelos. Y sentí como ese compromiso muy profundo de hacer algo al respecto y de dedicar mi vida a compartir esta historia de que le pasó a mis abuelos y que le pasó al pueblo judío y le taquen y reparar mucho de la ignorancia o de las malas percepciones o de todas estas, ¿cómo se dice?, errores que llevan al odio, ¿no? Y que llevaron a las atrocidades que conocemos, específicamente cuando escuché una vez que mi abuelito habló de su hermanita, que se llamaba Menuja, y que la describió como que era una niña preciosa, con una carita de un ángel y unos ojos claros, y más nunca la volvió a ver. O sea, mi abuelo se fue de su casa para sobrevivir, y yo sentí una conexión muy profunda, que tal vez en ese momento no tenía la madurez para entender que era una conexión espiritual, pero con ella, con esta niña, con mi tía abuela, que se llama Menuja. Y bueno, o sea, seguí mi curso de vida, estudié comunicación, pero siento que todas mis decisiones las fui tomando sabiendo que eventualmente me iba a dedicar a esto. Decidí estudiar Ujú, comunicación y no educación, pero a través de la comunicación dije en ese momento, quiero trabajar en aprender cómo desde la comunicación, del marketing, del branding, puedes, ¿cómo se dice?, cambiar mentes y corazones con un objetivo, ya sea vender un refresco o concientizarse sobre una causa social, ¿no? Entonces, ujú, como que fui desarrollando mi carrera en comunicación y en estrategia. Luego hice una maestría en políticas públicas, me fui a Nueva York a estudiar, justamente buscando hacer ese puente entre el mundo corporativo, donde aprendí a vender productos y servicios, cómo utilizar todos esos conocimientos para vender causas sociales y ambientales.
Entonces hice esta maestría en políticas públicas. Antes de eso también me fui a vivir un año en Israel, entonces tuve esta experiencia israelí muy de cerca. Viví en Israel, aprendí hebreo mucho mejor porque había aprendido hebreo en el colegio, pero nunca aprendes un idioma hasta que no vives en ese país o hasta que tienes un novio o amigos con los que se hace fluida la conversación. Ujú. Entonces, bueno, todas estas experiencias me llevaron a seguir desarrollándome en mi carrera. Nos casamos, mi esposo y yo, nos fuimos a vivir a México, tuve mis hijos, y a la par fui desarrollándome, metiéndome a trabajar en consultoría, en innovación, pero siempre buscando aportar al Tikkun Olam a mejorar el mundo a través de los proyectos y los clientes que me tocaban, hasta que decidí emprender. Y hace año y medio lancé Tikkun Talks. Ujú. Pero es todo un Y camino de vida que me llevó a esto. claro, al final es un camino largo de muchos aprendizajes. Y mencionaste que habías vivido en Israel. ¿Vivir en Israel para ti supuso un cambio muy drástico o ya por el hecho de haberte criado en un ambiente judío pudiste adaptarte fácilmente? La verdad me adapté bien, o sea, había conocido Israel una vez antes. En mi colegio hay una experiencia que llamamos la gira, es la Ujú. gira por Israel, y es un viaje educativo en el que a los 16 años, en cuarto año, vas con todo tu grupo de amigos y pasas como 2 meses en Israel, girando, conociendo todo el país, conociendo diferentes ciudades, kibutzim, museos, o sea, es un viaje diseñado para vivir la experiencia israelí. Entonces, había estado en Israel una vez antes y tenía siempre el sueño de vivir en Israel. O sea, también digo, creo que era un llamado más de mi alma, también de curiosidad, de que tenía un amor por Israel, siempre lo he tenido. Pero justo también hay como diferentes experiencias para conectar profundamente con Israel que son diseñadas para jóvenes judíos de la diáspora. Entonces, cuando yo me gradué del colegio, que fue en el año 2001, soñaba con ir a Israel a una experiencia más larga. Ya no era un viaje de 2 meses, sino que era vivir un año. Esa vez cancelaron ese viaje, imagínate, porque era el año 2001 y fue la intifada. Fue un momento difícil en Israel donde hubo muchos ataques con misiles, hubo ataques en discotecas, en pizzerías. Te digo, yo estaba en una edad en la que había estado en esa discoteca donde explotó una bomba unas semanas antes y luego un amigo mío estuvo ahí el día que explotó la bomba. Él se salvó, pero los amigos de él no. Entonces, ese año cancelaron ese año de poder ir yo como judía de la diáspora. Entonces empecé a estudiar, hice mis 5 años de carrera y cuando me gradué de la universidad dije, bueno, es ahora o nunca. Quiero ir a vivir a Israel antes de pasar por las etapas de casarme, tener hijos, o sea, como que era una experiencia que quería vivir muy profundamente. Y entonces me fui, ya no como una chamita recién graduada del colegio, sino como recién graduada de la universidad. Ya tenía experiencia laboral, ya tenía otro nivel de madurez y me fui a vivir a Israel un año. Y siempre digo que fue el mejor año de mi vida. Fue un año en el que estudié diseño como complemento a todo lo que había estudiado y trabajado de comunicación y de publicidad. Estudié hebreo, hice amigos de todas partes del mundo e israelíes, o sea, como que me integré muchísimo a la vida y a la cultura israelí. Hice un curso de primeros auxilios con la Cruz Roja, pero en verdad es la estrella de David Roja de Ujú. Israel. De hecho, mira, todavía es una de las cosas que guardo. Tengo aquí mi chaqueta que usaba como asistente de paramédico con la Cruz Roja, con la estrella de David Roja de Israel, Marian David Adom. O sea, tuve experiencias eh, inolvidables. Y también tuve el chance de compenetrarme mucho con mi familia allá. Tengo muchísimos parientes, tanto del lado de mi papá como de mi mamá, que son tíos y primos israelíes, con los que tuve el chance de pasar Shabbat, pasar el fin de semana, conocerlos más en profundidad que cualquiera de los otros viajes que podía haber hecho, donde los veo un minuto, ¿sabes? Entonces,
O sea, no me costó para nada adaptarme. De hecho, al Ujú. principio, los primeros meses, yo decía, me quiero quedar a vivir aquí. Me sentía como que es mi casa y me sentía muy en familia. Sí, yo he hablado con muchas personas que han visitado Israel, no judías, personas de otras religiones, normalmente católicas, que han visitado Israel, y todo el mundo me dice que muy aparte de la conexión a nivel espiritual que pueda sentir, es un país en el cual te sientes en casa. La gente es muy amable, hay mucho ocio para la gente joven, te sientes mucho en casa y eso es algo que se valora mucho. Lo que te quería preguntar era específicamente si la gente que vive en Israel, bueno, ahora con mayor razón, pero si antes la gente que vivía ahí se sentía en constante peligro o podías llevar una vida medianamente normal. Mira, vivir en Israel sí es sentir que estás en un constante peligro, pero está integrado con tu cotidianidad. Te digo, yo viví ahí solo un año y me sentía en casa, pero a la vez era extranjera. O sea, no te lo puedo decir de mi experiencia propia. De hecho, yo llegué a vivir a Israel en el año 2006, que estaba en medio de una guerra, de la guerra contra el Líbano del 2006. Pero era como, te digo, yo no entendía, decía, pero estamos en guerra y todo el mundo, la gente estaba paseando por las calles de Tel Aviv, yendo a las discotecas y yo estaba en la playa con mis amigos y veías pasar un avión arriba y decía, ah, mira, pero se, no me tocó, gracias a Dios, pasar por la experiencia de suenan las alarmas, me tengo que meter al refugio. El israelí de cualquier zona, de cualquier ciudad, de cualquier background o tipo de, ¿sabes? Ricos, pobres, altos, bajos, todos conocen muy de cerca la experiencia de vámonos al refugio, porque suenan las alarmas. Entonces, sí es vivir en estado de supervivencia, pero cuando son tiempos de paz, es parte de tu cotidianidad y a la vez sabes que estás bien protegido, que tienes la cúpula de hierro. No sé si se conocen o han escuchado la cúpula de hierro, que es Ujú. Es el un sistema sistema de de protección, defensa. un sistema de defensa hiper, o sea, tecnología de la más alta calidad que desarrollaron en Israel para defenderse de los ataques de los vecinos, de todos los países alrededor que lanzan misiles. Y, o sea, es esa como ese balance entre sentirte en estado de alerta, pero a la vez sentirte protegido. Ese era el Israel pre-7 de octubre. Ahora, después del 7 de octubre, es un país en guerra. Y es un país este, que, que, que se sabe que los líderes del Hamas dijeron el 7 de octubre fue solo un ensayo de lo que Ujú. estamos dispuestos a hacer. Entonces, es una pregunta muy buena la que has hecho y que me gustaría también rebotarla con mis amigos y mis familiares que están allá. Tratan de vivir su rutina y de no pensar en eso todo el día porque entonces es, la salud mental, o sea, te puedes volver, te puedes deprimir muy fácilmente. Entonces es eso, el balance entre no vivir todo el tiempo pensando en la guerra, pero en este momento es un país en guerra. Ujú. Te quería preguntar sobre, eventualmente llegaremos a que nos cuentes la historia de unas personas muy cercanas tuyas en el día del atentado, pero primero quería preguntarte por qué a nivel religioso existe el conflicto entre Hamas y el pueblo de Israel. Bueno, el pueblo judío, perdón. Porque si te metes a leer la carta constitutiva de Hamas, dice que su objetivo de existencia, o sea, su tikkun, la reparación de ellos, lo digo es una risa nerviosa, pero Sí, sí. el propósito del Hamas es exterminar al pueblo judío. Eso, o sea, así como ves que las empresas tienen su misión, su visión y siempre son statements de aportar a la humanidad o resolver un problema. O sea, la misión siempre es resolver algo a través de mis productos, mis servicios. La misión de ellos es exterminar al pueblo judío. Esa es la explicación. ¿Y cuál sería la explicación a esto? ¿Simplemente una radicalización del Islam?
¿O hay algo más detrás, quizás algún interés político? ¿Tú qué crees? Yo creo que está basado en la yihad islámica, o sea, en el radicalismo de su religión. Interés político seguro hay, porque Israel es el único estado democrático de todo el Medio Oriente, entonces cuando te metes con ese único estado democrático creas caos y creas un desbalance en el orden político mundial, pero sí llevo la balanza más hacia el lado religioso. Ujú. Ahora, para pasar al día del atentado del 7 de octubre, que fue una masacre repugnante y muy triste, este acto fue cometido en un día bastante especial, porque era, si no me confundo, era un Shabbat. Para que la gente Sí. entienda, ¿podrías explicar qué es un Shabbat y qué significa para un judío practicante la importancia de este día? Sí. Shabbat es el día del descanso en el judaísmo. En la Biblia vemos que Dios creó el mundo en 7 días y el séptimo día descansó. Entonces en el judaísmo ese descanso se toma muy literalmente y es un día sagrado en el que uno debe dedicarlo a la introspección, a estar con tu familia, a romper la rutina, a no trabajar. A, hay diferentes corrientes del judaísmo. La gente ortodoxa ese día no cocinan, no utilizan electrónicos, no utilizan carros. Yo, por ejemplo, no soy así ortodoxa, pero sí me gusta el Shabbat como día para hacer introspección. Y el viernes en la noche, sí, eso sí acostumbro. De hecho, ahorita estoy preparando para Shabbat mañana en mi casa. Hoy es jueves en la tarde. Mañana recibo a toda mi familia en mi casa. Se hace una cena y es, ¿sabes? Como para cerrar, para terminar la semana, nos reunimos con nuestros familiares, con nuestra familia extensiva, o sea, hermanos, tíos, primos, abuelos, a celebrar el Shabbat. Hay una serie de rituales que hacemos, como la bendición del pan, este pan trenzado que se llama jalá, la bendición del vino, las velas, las prendemos las mujeres, todo para invocar esa conexión con Dios de la que hablábamos. Y bueno, el Shabbat del 7 de octubre, el viernes anterior en la noche, era Shabbat Sukkot. Sukkot es una fiesta muy bonita que se arman unas casitas, como unas chozas afuera de la casa, y el propósito es reunirte con tu familia a cenar o a comer bajo las estrellas, para recordar la salida de Egipto, que los judíos eran nómadas y entonces estaban bajo las estrellas. Y justo el día siguiente, el sábado en la mañana, que también es Shabbat, era Simchat Torah, que se traduce como la alegría de la Torah. Y es el día en el que se celebra que Dios nos dio la Torah en el monte Sinai, y es un día en el que se va a la sinagoga, es un día de alegría, en el que se baila alrededor de la Torah y se reza y se agradece el tener este libro tan sagrado. Y bueno, si te fijas, la mayoría de las guerras y los ataques que han hecho en contra de Israel, ellos investigan que cuando es un día que es muy significativo para el pueblo judío y deciden atacar ese día. Entonces, sí, era Simchat Torah. Hay muchos, también la gente ortodoxa acostumbra a no utilizar su celular. O sea, Ujú. es algo muy bonito que yo quiero empezar a hacer porque de verdad te desconectas. Entonces, muchas personas religiosas cuentan que no se enteraron o no vieron, no pudieron ver las noticias hasta que oscureció, hasta que terminó el Shabbat. Pero luego, como era un momento tan fuera de lo común y tan difícil, por ejemplo, tengo un amigo que vive en Israel y que se dedica a la educación y a los medios, que estaba justo tomando un curso con él, y él sí cumple lo de no utilizar su celular en Shabbat, y nos empezó a escribir. Dijo, estoy escribiendo en Shabbat porque necesito que se enteren de esto, necesitamos que nos apoyen desde afuera. Bueno, era un día muy importante, y de hecho, gracias a que era Shabbat Sukkot, mi tía Pnina no estaba en su casa, en su kibutz, y por eso se salvó. Había ido a pasar el Shabbat con su hija y con sus nietos. El, sí, como dices, el Shabbat es un concepto muy bonito porque
Bueno, es un concepto muy profundo, pero tratas en el día de descanso como Dios descansó a través de la imitación del Creador, tratas de unirte a través de imitando el acto de descansar como lo hizo Dios en la creación, ¿no? Algo bastante simbólico. Pero claro, ese es un día en el que la familia está reunida, que todo el mundo suele estar tranquilo en su casa. Como dices, muchas personas, sobre todo los ortodoxos, no usan los teléfonos, los móviles, los teléfonos celulares. Entonces, claro, esto ha sido algo muy premeditado, porque si no puedes usar los móviles y casi todo el pueblo de Israel está en descanso, es muy difícil tomar medidas de emergencia. Sé que este es un tema muy difícil para ti, pero creo que coincidimos en que es necesario visibilizar estas historias en una sociedad en la que parece que todo está de cabeza. Cuéntanos, por favor, qué es lo que pasó con tus tíos en ese día. Sí, y gracias por preguntarme eso específicamente porque, como dices, es doloroso, pero es necesario hablarlo y contarlo cuantas veces sea necesario. Bueno, como te decía, mi tía Penina y mi tío Moshe, su papá, vivían, los dos lo digo en pasado, vivían en un kibutz que se llama Jolit, que queda a 2 kilómetros de la Franja de Gaza. Y mi tía se fue desde el viernes en la tarde a casa de su hija que vive más al norte, a pasar el Shabbat allí. Y su papá está viejito, era un señor de 91 años y bueno, no sobrevivió. Estaba en su casa con su cuidador, que se llamaba Petru, que descansa en paz también. Los asesinaron. Entraron al kibutz y los asesinaron. ¿Cómo se enteró tu tía de esto? Ella cumplía, los kibutzim son comunas, donde, o sea, es como una gran familia, es como una urbanización donde todo el mundo se conoce y ella tenía un rol de seguridad del kibutz. Entonces, ella estaba afuera, pero, ¿sabes cómo? Ahora para todo hay un grupo de WhatsApp. En ese grupo le decían, está pasando esto, entraron terroristas. De hecho, ella me ha mandado pantallazos de su WhatsApp de personas que ahorita ya no están entre nosotros. O sea, de amigos, de vecinos que le decían, se están acercando, ya entraron, estoy en mi refugio, estoy empezando a oler a quemado, están quemando las casas. Eh, todo se iba enterando en tiempo real por el WhatsApp de todo lo que estaba pasando en su comunidad, en su kibutz, y ella nos escribió a nosotros en el chat familiar desde la mañana que no había podido comunicarse con su papá ni con su cuidador. Entonces durante todo ese día estuvimos con el corazón aquí en la boca de qué está pasando con Moshe. Y ya al final de la tarde, digo de nuestra tarde, pero ahí ya era noche, nos escribió que le confirmaron otras personas del kibutz, que ya cuando llegaron las fuerzas de defensa israelíes y se acabó todo ese desastre, empezaron a identificar cuerpos y le dijeron que su papá y su cuidador estaban muertos. Lo siento mucho, Débora. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue que llegaron las fuerzas israelíes? Porque las fuerzas llegaron luego de que el atentado haya pasado. No llegaron a combatir realmente, sino llegaron después a identificar y y a hacer resumen de lo que había pasado. Sí, llegaron como a las 5 de la tarde, hora de Israel, Ujú. como unas 10, 12 horas después. Y tu tía al día de hoy, ¿cómo percibe este acto? ¿Está viviendo todavía la etapa del dolor o quizás incluso tiene un poco de resentimiento? ¿Se cuestiona por qué ha pasado? ¿Cómo lo toma? El que Claro. ella justo haya estado por cosas de la vida justo en ese momento en otro lugar. Ella es una guerrera, una leona, una persona muy fuerte, una mujer ejemplar. Por supuesto que primero vivir el duelo de perder a un padre y perderlo como lo perdió es un proceso súper difícil. Y luego vivir un duelo colectivo, porque no solamente le mataron a su papá, le mataron a sus vecinos,
a sus alumnos, ella es maestra, entonces conoce a todos, son varios kibbutzim que atacaron, conoce a, no te puedo decir números, pero a cientos de personas que son víctimas directas, que mataron ese día y que siguen secuestrados. Hoy, 139 días después, siguen estando secuestrados en Gaza. Ella los conoce, ¿sabes? Esas fotos y esos videos que vemos de los secuestrados, ella dice, sí, este es el hijo, es alumno, este es el primo, o sea, entonces está viviendo un duelo colectivo. Como te decía, tiene un espíritu muy fuerte, tiene una resiliencia y sigue como siendo optimista y buscando la forma de ver el lado bonito de la vida, y me manda fotos de sus nietos, o sea, de ver lo bonito, o sea, con todo y que uno de sus hijos, que tiene 4 niños chiquitos, o sea, su hijo tiene mi edad y tiene 4 chamitos chiquitos, también está desplazado. Mi tía está desplazada, su kibutz está clausurado, entonces está viviendo en un hotel en una zona muy bonita cerca del Mar Muerto, pero que es una zona totalmente aislada. Entonces, el otro día me mandó unas fotos de unos venaditos. Dice, mira, estos son mis nuevos vecinitos. Y tiene ya casi 5 meses viviendo en un hotel. Y su hijo, el que tiene 4 hijitos, también, imagínate lo que es vivir en un hotel por tanto tiempo, pero a la vez ¿sabes? Siguen su vida, me mandan fotos le celebraron el cumpleaños a uno y está viviendo su proceso, pero tratando siempre de conectar con lo positivo, con la luz para contrarrestar la oscuridad. Ujú. ¿Tú cómo crees que esta situación pueda mejorar? Porque supongo que la mayoría de gente y sobre todo los parientes que aún tienen a personas secuestradas siguen en un luto interminable. ¿Ves que este conflicto vaya a durar mucho más? Y de ser así, ¿cuál es la solución? Mira, ojalá que se acabe mañana. O sea, eso es lo que deseamos todos. Desde el Estado de Israel se ha ofrecido un cese al fuego. Se ha ofrecido hacer un intercambio de los secuestrados de Israel. No sé si te recuerdas en noviembre, que por cada secuestrado de Israel liberaban a 3 prisioneros de Palestina, de Gaza. Se han hecho esas ofertas, se ha hecho negociaciones, pero te digo, es muy difícil negociar con un grupo terrorista cuyo interés no es hacer la paz y no es proteger a sus ciudadanos y no es hacer tikkun olam. Su único interés es exterminar al otro y fomentar odio hacia los otros. Entonces es muy difícil negociar con algo así. Te digo, trato de mantenerme optimista, ojalá que se acabe pronto, pero el cese al fuego también no se puede dar hasta no terminar con Hamas, sabiendo que sus líderes están en Qatar y están siendo protegidos por otras entidades. Te digo, ojalá que se acabe lo más pronto posible porque ya se ha vuelto, no sé, ya es insustentable la situación. Débora, tú en muchas ocasiones has hablado con parientes o con los mismos sobrevivientes del atentado en alguno de tus podcasts, en muchas entrevistas y de forma personal. ¿Cuál crees que es el factor común de estas personas luego del atentado? ¿Cómo ven al mundo? ¿Cómo ven a la sociedad? ¿Cómo ven al antisemitismo que está ocurriendo y que está siendo incluso incentivado por agendas políticas? ¿Cómo ven al mundo después de esto? Bueno, es como una combinación extraña entre mucha tristeza, mucha desolación, mucho sentirnos, porque me incluyo a mí, sentirnos solos, viendo que la mayoría del mundo se ha pegado a esta narrativa antisemita, pero a la vez esperanza y búsqueda de seguir adelante, resiliencia, otra vez. Justo ayer entrevisté a 2 chicos jóvenes, uno de 21 años y otro de 23, que son sobrevivientes uno de la fiesta de Nova, de la fiesta de música electrónica, y otro de
uno de los kibbutzim, que estaba en un kibutz y él, o sea, como te contaba, las fuerzas de defensa llegaron tarde, pero hubo cantidad y cantidad de civiles israelíes, todos con entrenamiento militar, porque todos han pasado por servir a su país, que se metieron voluntariamente a defender, a apoyar, a ayudar, a salvar vidas. Y él es uno de ellos. Y nos contó cosas que, te digo, yo he estado como súper inmersa en el tema y viendo entrevistas y videos, pero las cosas que me contaron ayer, después como que me quebré y me pegó mucho en el alma escuchar todo por lo que tuvieron que pasar ellos y tratar de imaginarme también gráficamente esa cantidad de sangre y esa muerte tan fea que tuvieron que presenciar ellos a su tan corta edad. Y hablaron de la reparación, hablaron de cómo están sanando ese trauma y que para ellos, o sea, el denominador común es el expresarse y la responsabilidad de contar sus historias y salir allá afuera y hablar en los medios y multiplicar su voz, porque solo así se puede recordar para que más nunca vuelva a pasar y también contrarrestar tanta ignorancia y odio que dice que eso no pasó. Igual que como niegan el holocausto, están negando que el 7 de octubre pasó y ahí lo tienen frente a sus ojos. O sea, los mismos terroristas lo filmaron en alta definición. Entonces, sí, el hablarlo es la mejor terapia, y compartirlo, aunque es difícil. Esto me lo dijeron ayer estos dos chicos. Los invito también a escuchar esta entrevista. Si entran a Tikkun Talks, el penúltimo post es el live en Instagram y también lo van a encontrar en YouTube. Pero está muy interesante todo lo que contaron y justamente hablaron de su proceso de sanación. Bueno, los invito a que lo escuchen ustedes mismos. Es muy importante escuchar estas historias y sobre todo cómo se sienten estas personas para no caer en el error de luego banalizar lo que ha sucedido e incluso olvidar. Justamente de lo que hablabas del holocausto, he visto mucho en redes sociales de ciertos movimientos colectivistas o políticos que banalizan el holocausto. Y de la misma forma banalizan lo que pasó en el atentado del 7 de octubre, diciendo que lo que pasó en el Festival de Música y lo que pasó en general en Israel fue simplemente un día más o una consecuencia más de años de conflictos religiosos y políticos. Esto no es así. Esto es un atentado de un grupo terrorista que tiene la finalidad de, uno, acabar con las vidas y dos, liquidar al pueblo judío. Y hay que dar a entender este tipo de cosas y transmitirlas para que la historia no se repita. Es muy importante eso. ¿Tú por qué crees que actualmente hay tanto antisemitismo? Que parece ser que de un día al otro todos los lobbies políticos, todos ciertos grupos colectivos están justificando las acciones de Hamas y de ciertos grupos en Palestina, incentivando el antisemitismo. ¿Por qué crees este odio tan fuerte y este rechazo a la comunidad judía? Mira, es un tema que me he dedicado a estudiar y todavía es muy difícil conseguir respuestas, porque el odio va en contra de la naturaleza humana. Dios creó al humano para amar, no para odiar. Si te fijas en mi biblioteca, toda esta parte son libros relacionados con historias del Holocausto, historias de sobrevivientes y libros que hablan de antisemitismo, de entender, de diferentes autores, de diferentes puntos de vista. Pero bueno, creo que una de las explicaciones es que es natural en el ser humano siempre conseguir un culpable, un chivo expiatorio, ¿no? Entonces, el pueblo judío, por ser diferente, por tener costumbres diferentes, también eso me he dedicado a estudiarlo desde el punto de vista de la diversidad y la inclusión. Ese miedo al diferente lleva a convertirlo en chivo expiatorio. O sea, te puedo dar ejemplos como cuando fue la peste negra, culpaban a los judíos de que ellos inventaron el virus, pero a ellos no les daba. ¿Por qué?
porque cumplían con leyes de Kashrut y de la Torá y se bañaban y entonces a ellos no les daba la peste negra. Seguían las leyes de ser kosher. Cuando fue el Holocausto, que venía Alemania saliendo de una crisis económica súper profunda, culparon a los judíos. ¿Por qué? Porque el gobierno alemán estaba quebrado, entonces había que buscar un culpable, un chivo expiatorio, y esa narrativa se fue alimentando y alimentando hasta que, aunque uno todavía no lo puede terminar de creer, convencieron, le lavaron el cerebro a todo un pueblo para decir, ellos son los culpables, vamos a matarlos. Hasta con COVID se han inventado, que lo inventaron los judíos, o sea, es, es como el diferente al que le buscan adjudicar los problemas del país, del mundo. Es un poco el miedo a lo desconocido, ¿no? Porque a veces Ujú. también el judaísmo en sí es una religión pequeña a nivel de habitantes, no a nivel de conocimiento y de profundidad, porque es una religión con mucha profundidad y la más antigua, la religión monoteísta más antigua, pero a nivel de población es muy pequeña, por ejemplo, si la comparas con el Islam. Entonces luego te pones en Sí. una guerra como la que está pasando hoy Israel con Hamas y pues lamentablemente y obviamente tiene las de perder porque son muchísimo menos. Entonces es eso, el miedo a lo desconocido de un grupo tan reducido de personas que siguen prácticas diferentes, que tienen creencias diferentes, costumbres, culturas, círculos diferentes, ¿no? Supongo que en Ujú. Occidente, sobre todo en Estados Unidos, he visto muchísimo antisemitismo en esta última semana, que es una locura. ¿Tú lo has vivido en Miami o en algún momento últimamente? Mira, justo ayer en la noche estaba en un curso de ADL, que es el Anti-Defamation League, la Liga Antidifamación, cuya misión es combatir el antisemitismo y cualquier otro tipo de odio. Y estuvimos hablando con una persona que se dedica a hacer investigación en el centro de extremismo. Y te digo, yo salí de ahí con el estómago revuelto, porque esta persona específicamente se dedica a investigar en línea y todos estos grupos de supremacía blanca y de neonazis y de intolerantes cuyo objetivo es odiar y promulgar el odio. Y te digo, es muy peligroso, es muy feo, muy difícil todo lo que estamos viendo. Si te interesa, o sea, me mostraron una cantidad de herramientas que tienen para el público en general. Puedes entrar y ver un mapa interactivo de los delitos de odio que se van dando en Estados Unidos y segmentados por tipo de odio, no solo antisemitismo, sino delitos de odio raciales, en contra de la comunidad LGBTQ, o sea, muchas otras. Te voy a mandar el link para que veas ese mapa porque está, la verdad, increíble. Pero me preguntas si yo personalmente lo he vivido. Gracias a Dios hasta ahora no. Sí lo he vivido, en la vida real no, en la vida virtual sí. O sea, en mi plataforma Tikkun Talks me han llegado cantidad de mensajes de odio, sí, antisemitas, por ser judía y por levantar la voz, por mí y por mi pueblo. Pero a la vez siento un privilegio inmenso de vivir en una ciudad en Florida, en Miami, que se llama Aventura, que es como una ciudad muy judía y a veces siento que estoy en Israel. O sea, hace un par de semanas fui a una marcha, justamente, mira, me puse la camisa hoy, para la liberación de los secuestrados. Dice, Mahzirim Otam Abaita Achshav, que los regresen a sus casas hoy. Y esta plaquita también es una forma de mostrar nuestro apoyo y ese awareness que queremos, estamos todo el tiempo levantando para recordarle al mundo que estas 134 personas siguen secuestradas. Entonces fui a una marcha para expresar todo esto y la policía de la ciudad nos iba acompañando y escoltando. Entonces me sentí muy protegida y me sentí muy agradecida de que no solo nos estaban protegiendo, sino que en el parlante del camión de la policía ponían el himno de Israel y ponían esta canción en hebreo que es como el himno de todo esto que está pasando ahora. No sé si la escuchaban, Israel High. Y te digo, dije, qué privilegio estar aquí. O sea, no sé si hay otra ciudad en el mundo, afuera de Israel, donde uno pueda salir a marchar y la policía haga esto por ti. Yo Porque en creo cualquier otra parte del mundo, que es muy difícil.
Por ejemplo, yo estoy en Madrid y lamentablemente toda la propaganda es a favor de Palestina o de Hamas. Por ejemplo, el día de hoy, yo estoy en Madrid, el día de hoy a mí me resultaría impensable, por mi seguridad, ir a un espacio público con la bandera de Israel, porque tendría miedo por mi vida. Y lo digo con completa honestidad. No lo haría porque me sentiría inseguro. Sin embargo, puede estar tranquilamente una marcha de 10.000 personas pro-Palestina y avalando lo que está haciendo Hamas y estarían perfectamente respaldados por la seguridad de la ciudad que al final sirve a otros intereses y es lamentable. Y claro, la mayoría de gente lo ve desde muy lejana porque en España, pues más del 90%, supongo, lo estoy diciendo solamente por hablar, será católico, pero lo ve un poco lejano, ¿no? Ah, bueno, el antisemitismo no me toca a mí, pero ya no sería tan diferente si de pronto esto se convierte en un odio general hacia algo que no conlleve los mismos valores o los mismos objetivos que Hamas o que los grupos palestinos. Entonces, erradicar el antisemitismo es de vital importancia no solo para la seguridad del pueblo de Israel, sino para el bienestar general de Occidente. Es un tema de respeto y de... Completamente. Sí, y ahorita que me decías eso, o sea, mira, yo tengo mi estrellita de David para terminar el punto de si me siento segura o no. Yo no me la quito, yo estoy orgullosa y es mi identidad y es algo que me pongo todos los días por mí y para mostrarle al mundo, para demostrar mi orgullo. Pero leí en las noticias que esta semana las autoridades en Londres están pidiendo a los ciudadanos que se escondan su estrella de David para evitar altercados, para evitar cosas que no queremos que pasen. Entonces, estamos hoy, en el año 2024, viviendo en un mundo donde no puedes expresar tu identidad como judío porque el mundo está como está. Y para ilustrar eso que estabas diciendo de que esto no es solo una guerra entre Israel y el mundo judío contra el radicalismo del Islam, es una guerra del radicalismo contra la civilización. O sea, empiezan con los judíos, pero luego van con todos los demás. Hay una historia que leí, que te digo, consumo mucho contenido de esto, pero esa en específico la quiero resaltar hoy porque habla de la historia de una mujer de Gaza a quien quemaron su propia familia porque tienen la costumbre de cuando hay sospechas de infidelidad, la quemas. Entonces, esta mujer llegó quemada, toda ella, al hospital Hadassah en Jerusalén y este doctor, que es el experto en trasplante de piel, que tiene el banco de piel más grande del mundo, la trataron, le regeneraron su piel, regresó a Gaza, pero iba constantemente a este hospital para sus chequeos médicos, para su proceso de sanación. Y unos meses después la cacharon con explosivos atados a su cuerpo y con la intención de ir a explotar el mismo hospital donde le habían salvado la vida. Entonces tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué esta señora quiere explotar el lugar donde la salvaron? Y es porque su familia le dijo que así la iban a perdonar. Porque ellos es el culto a la muerte. Si tú vas y matas a los judíos, entonces te vas a ir a tu cielo o tu paraíso y allí te vamos a perdonar por tu infidelidad. Entonces esto ilustra este radicalismo islámico y ese barbarismo, como tienes a un pueblo que es el culto a la muerte, a matar al otro, y un pueblo que vive en línea a valores de humanidad, yo voy a tratar y salvarle la vida a esta persona, a este ser humano, a esta persona, que sé que viene de un pueblo que nos odia y que nos quieren atacar, pero igual mi humanidad está por encima de eso. Esa historia creo que resume todo. Sí, sobre todo en el pueblo judío uno de los valores fundamentales es la vida está ante todo. Y ya no se trata de
¿cuál es tu percepción de Dios? La vida en general está ante todo y el respeto. Y como dices, el islamismo radical y este tipo de personas ahora mismo son un peligro para los judíos, pero quién sabe si todo sigue así en unos meses, en unos años. Ya no es un peligro para los judíos, sino para los católicos y posteriormente para Occidente en general, con los valores y costumbres y tradiciones como las conocemos hoy en día, sea aquí en Madrid, sea en Buenos Aires, sea en Lima, Perú, en donde sea. Entonces, es un tema que se necesita ser concientizado en la sociedad y sacar el espectro político que parece ser que está adoctrinando a mucha gente y lavándoles el cerebro. Débora, para terminar, quiero hacerte una pregunta. Ante esta situación tan desastrosa y en general que la sociedad parece estar en decadencia, ojalá mejore, pero cada vez parece una sociedad más corrupta, ¿cómo podemos hacer el Tikkun Olam, que es primero la reparación individual para llevarla a la reparación macro? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿En dónde podemos buscar respuestas? Bueno, como dices, para hacer Tikkun Olam primero tenemos que empezar por un proceso de autoconocimiento, de repararme a mí, de entender qué es lo que me motiva, qué es lo que me frustra, dónde quiero yo generar un cambio, cuáles son mis sueños y perseguirlos y fomentar esa curiosidad. O sea, volvamos al ejemplo de ambiental, que es un tema también que nos tiene muy preocupados y, o sea, si quiero reparar el mundo y veo que los océanos están llenos de plástico, bueno, voy a investigar cómo puedo resolverlo, voy a ir yo a las playas a recoger esos plásticos, voy a empezar a utilizar menos plástico en mi vida. Si ya a nivel profesional estás persiguiendo una carrera científica, ¿cómo puedo yo conseguir soluciones para que ese plástico se diluya en el agua y no le haga daño a la fauna, a la flora, etcétera? Te digo, el Tikkun Olam se puede alcanzar desde los diferentes ámbitos de la vida, por eso tengo en el logo estos círculos concéntricos. Está el nivel del centro, que es tu por qué, es tu tikkun, es ese propósito, por qué haces lo que haces. Luego está el qué es lo que haces y el cómo lo haces. Entonces, pues, a nivel espiritual, cómo puedes conectar con ese tikkun. A nivel personal, tú como ser humano, como persona, en tus diferentes roles como madre, padre, vecino, hijo, y luego a nivel profesional, cuál es esa carrera que decides perseguir y cómo puedes estudiar y estudiar y trabajar y a través de experiencias también ayudar a resolver problemas y a reparar el mundo. Débora, ha sido una conversación muy interesante y ha sido una conversación bastante personal. Quiero agradecerte a ti por haber venido al podcast y por dar a conocer un poco la visión del judaísmo y qué es lo que está realmente pasando a nivel cultura, a nivel sociedad. Y espero verte pronto y sobre todo espero que esta situación mejore. Muchísimas gracias, Renato. Ha sido un placer conversar contigo y sobre todo a nivel profundo espiritual. Vamos a seguir en contacto. Gracias por la invitación.